Él solo quería una noche, pero encontró a la única mujer que no podía olvidar. Dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto? El sol de abril caía implacable sobre el distrito financiero de Ciudad de México, mientras Alejandro Rivero contemplaba el horizonte urbano desde su oficina en el piso 40. A sus 35 años, su rostro reflejaba el cansancio de quien ha sacrificado todo por el éxito. Su traje Armani impecable y su reloj Patek Philippe contrastaban con la expresión vacía de sus ojos. «Señor Rivero, la junta directiva lo espera en la sala de conferencias», anunció su asistente desde la puerta. Alejandro asintió sin mirarla. Otro día, otra negociación, otra victoria empresarial que ya no le provocaba satisfacción. Su imperio inmobiliario, Grupo Rivero, había crecido exponencialmente durante la última década, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de México. Sin embargo, la soledad lo consumía por dentro. La reunión transcurrió como tantas otras. Cifras, proyecciones, aplausos por otro trimestre exitoso. Al finalizar, 3 de sus socios lo invitaron al restaurante exclusivo en la azotea del edificio. «Por el hombre que puede comprar cualquier cosa en este país», brindó Carlos Mendoza, levantando su copa de champán. Entre risas y alcohol, la conversación derivó hacia temas personales. Roberto, el más joven del grupo, presumía de sus conquistas amorosas, mientras los demás compartían anécdotas sobre mujeres que habían pasado por sus vidas. «El problema contigo, Alejandro», comentó Carlos con la lengua aflojada por el whisky, «es que nunca encuentras un desafío. Todo te resulta demasiado fácil». «¿Un desafío? He construido este imperio desde cero», respondió Alejandro, irritado. «No hablo de negocios», aclaró Carlos con una sonrisa maliciosa. «Hablo de algo que tu dinero no pueda comprar fácilmente». El ambiente se cargó de tensión. El orgullo herido de Alejandro y el alcohol nublaron su juicio. «No existe tal cosa», sentenció Alejandro. «Todo tiene un precio». «¿Incluso la inocencia?», preguntó Roberto con tono provocador. «¿La verdadera pureza?». Alejandro lo miró fijamente, sintiendo un desafío implícito. «Te apuesto lo que quieras a que no podrías conseguir que una mujer realmente virtuosa, educada, con principios y valores tradicionales, acceda a pasar una noche contigo», continuó Roberto. «Alguien completamente opuesto a tu mundo». Los demás empresarios rieron, alimentando el ego herido de Alejandro. «$1 millón», declaró Alejandro repentinamente. «Ofrezco $1 millón por una noche con una mujer virgen, con valores tradicionales. Y no solo lo digo aquí, estoy dispuesto a hacer pública la oferta». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Lo que había comenzado como una broma se transformó en algo más oscuro. «Alejandro, era solo una broma», intervino Jorge, el mayor del grupo, visiblemente incómodo. Pero el orgullo de Alejandro estaba en juego. A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, la noticia apareció en las redes sociales y rápidamente fue recogida por los tabloides. «Millonario mexicano ofrece fortuna por una noche con mujer virgen». La controversia estalló inmediatamente. Grupos feministas denunciaron la cosificación de la mujer, analistas económicos cuestionaron la ética empresarial de Rivero y los medios tradicionales debatían si la propuesta constituía algún tipo de delito. Alejandro observaba el caos mediático desde su apartamento, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Su teléfono no dejaba de sonar. Inversores preocupados, la junta directiva exigiendo explicaciones, periodistas buscando declaraciones. «Cancela todas mis reuniones», ordenó a su asistente por teléfono, «y comunícame con mi abogado». Mientras contemplaba la ciudad a través de los ventanales de su penthouse, no podía imaginar que a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento compartido del barrio de Coyoacán, una joven estudiante universitaria llamada Elena Vega miraba la misma noticia en su laptop desgastada, con una mezcla de indignación y desesperación. El ventilador del techo apenas movía el aire caliente en el pequeño apartamento que Elena compartía con 2 compañeras de universidad. A sus 24 años, su belleza natural contrastaba con las profundas ojeras que marcaban su rostro. Sobre la mesa desordenada se apilaban libros de antropología social, apuntes garabateados y facturas sin pagar. El móvil vibró con una notificación. Era su hermana menor, Lucía, llamando desde Oaxaca.
Elena, mamá ha empeorado. La voz de Lucía sonaba quebrada. El doctor dice que necesita iniciar el tratamiento cuanto antes, pero el seguro no cubre todo y el hospital exige un depósito inicial. Elena cerró los ojos, intentando controlar el nudo en su garganta. Su madre padecía una enfermedad cardíaca que requería una costosa intervención. Trabajar como camarera por las noches mientras estudiaba durante el día apenas le permitía enviar lo suficiente para los medicamentos básicos. ¿Cuánto necesitan?, preguntó, sabiendo que la respuesta le provocaría un nuevo dolor de cabeza. 500,000 pesos para empezar, respondió Lucía con voz temblorosa. El doctor dice que no podemos esperar más. Elena respiró profundamente. Era una suma imposible para ella. Conseguiré el dinero, afirmó con una determinación que sorprendió a su propia hermana. Dile a mamá que no se preocupe. Al colgar, abrió nuevamente la página de noticias que había estado leyendo. El rostro serio y atractivo de Alejandro Rivero aparecía junto al titular escandaloso. A pesar de su indignación inicial, una idea inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Viste esta locura?, preguntó Daniela, su compañera de piso, señalando la misma noticia en su teléfono. ¿Qué clase de monstruo hace una oferta así públicamente? Un hombre que nunca ha tenido que sacrificarse por nada, respondió Elena con amargura. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras del médico sobre el deterioro de su madre, la voz angustiada de Lucía y el titular provocativo se mezclaban en su mente. Como hija mayor, siempre había asumido la responsabilidad de proteger a su familia desde que su padre los abandonara años atrás. La mañana siguiente, tomó una decisión que nunca creyó posible. Con las manos temblorosas, escribió un correo electrónico a la dirección de contacto que aparecía en la nota periodística. Estimado señor Rivero, me dirijo a usted respecto a su propuesta publicada. Soy una estudiante universitaria de 24 años, procedente de una comunidad rural de Oaxaca. Podría cumplir con sus requisitos. Mi motivación es estrictamente la necesidad económica para cubrir un tratamiento médico urgente. Si su oferta es seria, estaría dispuesta a conversar sobre los términos. Atentamente, Elena Vega. Después de enviarlo, un sentimiento de náusea la invadió. ¿Realmente había hecho eso? ¿Era capaz de considerar algo así por dinero? Pero la imagen de su madre conectada a máquinas en el hospital público de Oaxaca aplastó cualquier duda. Para su sorpresa, recibió respuesta esa misma tarde. No del propio Rivero, sino de alguien que se identificó como su asistente personal, concertando una entrevista preliminar en un restaurante discreto del barrio de Polanco al día siguiente. Elena pasó horas frente al espejo de su pequeño baño compartido, intentando parecer profesional con lo poco que tenía. Se puso el único vestido formal que poseía, heredado de una prima, y los zapatos de tacón que usaba para trabajar en el restaurante. El Café Artemisia resultó ser un lugar elegante pero discreto, frecuentado por la élite intelectual y empresarial de la ciudad. Elena llegó 15 minutos antes, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. A la hora exacta, un hombre alto de traje oscuro se acercó a su mesa. No era un asistente como ella esperaba, sino el propio Alejandro Rivero. Su presencia imponente contrastaba con una mirada cansada que las fotografías de los periódicos no capturaban. «Señorita Vega», saludó formalmente extendiendo su mano. «Agradezco su puntualidad». Elena se sorprendió por la normalidad con la que él se comportaba, como si estuvieran a punto de discutir un contrato ordinario, y no algo que desafiaba todos sus principios morales. «Señor Rivero», respondió ella, intentando que su voz no delatara su nerviosismo. «No esperaba que viniera personalmente. Prefiero tratar ciertos asuntos sin intermediarios», explicó él haciendo un gesto al camarero para pedir 2 cafés. «Además, después del circo mediático que se ha formado, valoro mi privacidad más que nunca». Durante un momento incómodo, ambos guardaron silencio. Elena observó discretamente al hombre frente a ella. De cerca, Alejandro Rivero parecía más humano, menos el monstruo que los medios pintaban y más un hombre cargando algún tipo de peso invisible. «Supongo que debería explicarme», comenzó él finalmente. «La oferta que hice públicamente fue impulsiva, un error nacido del orgullo y el alcohol». Elena lo miró confundida. «¿Significa eso que ya no está en pie?» «No he dicho eso»,
respondió Alejandro, estudiándola con intensidad. Pero antes de continuar necesito entender sus motivos. ¿Por qué alguien como usted consideraría algo así? Elena sostuvo su mirada y, contra todo pronóstico, decidió ser completamente honesta. Mi madre está muriendo, explicó con voz firme. Necesita una operación que no podemos pagar. He agotado todas las opciones legales y dignas para conseguir el dinero. Su oferta, por más degradante que me resulte, podría salvar su vida. La franqueza de Elena pareció impactar a Alejandro, quien por primera vez desde que se sentó mostró una emoción genuina en su rostro. ¿Me permitiría conocerla antes de tomar cualquier decisión final?, preguntó él después de un largo silencio. No me refiero a lo acordado, solo conocernos, conversaciones, cenas quizás. Elena lo miró con desconfianza. ¿Por qué querría eso? Alejandro reflexionó antes de responder. Porque acabo de darme cuenta de que he hecho algo terrible, admitió con una honestidad que sorprendió a ambos. Y quiero entender en qué me he convertido. La luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales del restaurante, mientras Alejandro y Elena terminaban su tercera reunión en 2 semanas. Lo que había comenzado como un encuentro tenso se había transformado gradualmente en conversaciones genuinas. En cada cita, Elena sorprendía a Alejandro con su inteligencia aguda y su perspectiva única sobre la vida. ¿Así que decidiste estudiar antropología social porque querías entender las dinámicas de tu comunidad?, preguntó Alejandro, mientras el camarero retiraba los platos del postre. En parte, respondió Elena, más relajada que en sus primeros encuentros. Crecí viendo cómo las tradiciones de mi pueblo en Oaxaca iban desapareciendo por la presión económica. Quería comprender esos procesos y quizás contribuir a preservar lo valioso de nuestra cultura. Alejandro la observaba con creciente admiración. Elena no era lo que él esperaba. En lugar de encontrar a alguien desesperado o calculador, había descubierto a una mujer con convicciones firmes, educada a pesar de sus limitaciones económicas y con una dignidad que lo desarmaba. Tu madre debe estar orgullosa, comentó sinceramente. La mención de su madre devolvió a Elena a la realidad. Había pasado las últimas semanas dividida entre la culpa por considerar la propuesta de Alejandro y la urgencia del tratamiento de su madre, que empeoraba día a día. Alejandro, dijo finalmente, usando por primera vez su nombre de pila, han pasado 2 semanas. Me has invitado a restaurantes, hemos tenido conversaciones interesantes, pero estamos evitando hablar del motivo real por el que estamos aquí. El semblante de Alejandro se ensombreció. Durante esas semanas había intentado olvidar la naturaleza transaccional que originó su relación. Tienes razón, admitió con pesar, pero las cosas han cambiado, al menos para mí. ¿Qué ha cambiado exactamente?, preguntó Elena con cautela. Alejandro guardó silencio unos momentos, organizando sus pensamientos. Cuando hice esa oferta absurda, estaba en un lugar oscuro, confesó finalmente. Sentía que todo en mi vida se había reducido a transacciones, que todo podía comprarse con suficiente dinero. Era un pensamiento vacío, pero me aferraba a él porque me daba algún tipo de control. Elena lo escuchaba atentamente, sorprendida por su vulnerabilidad. Y entonces apareciste tú, continuó él. Alguien dispuesto a sacrificar sus propios principios por amor a su familia. Me hiciste cuestionarme todo lo que creía saber sobre el valor de las cosas. Eso no resuelve nuestra situación actual, respondió Elena con practicidad. Mi madre sigue necesitando esa operación y yo sigo necesitando el dinero. Alejandro la miró directamente a los ojos. Te propongo algo diferente, dijo con determinación. Quiero ayudarte con los gastos médicos de tu madre, sin condiciones. Considéralo un préstamo si te hace sentir mejor. Elena frunció el ceño, confundida y recelosa. ¿Por qué harías eso? Porque quiero conocerte de verdad, Elena. Sin la sombra de esa propuesta indecente entre nosotros, quiero saber quién eres cuando no estás obligada por la desesperación. No acepto caridad, respondió ella con firmeza. No es caridad, insistió él. Si quieres, puedes trabajar para mí. Mi fundación necesita a alguien con tu perspectiva para algunos proyectos en comunidades rurales. Sería un trabajo real, con un salario justo y un adelanto para cubrir los gastos médicos urgentes. Elena lo estudiaba con incredulidad, buscando cualquier señal de engaño. ¿Estás hablando en serio? Completamente,
afirmó él. La oferta original queda cancelada. Esto es diferente. Elena sintió un torbellino de emociones, alivio, confusión y algo más que no quería nombrar. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Por supuesto, aceptó Alejandro, pero el tiempo es crucial para tu madre. Mañana mismo podríamos iniciar los trámites para su traslado a una clínica privada en Ciudad de México. El peso de la responsabilidad oprimía el pecho de Elena. Sabía que esta podría ser la única oportunidad de salvar a su madre. Acepto el trabajo y el préstamo, declaró con determinación. Pero con una condición. Firmaremos un contrato legal detallando cada peso y las condiciones de devolución. Alejandro sonrió, impresionado por su integridad incluso en momentos difíciles. Mañana mismo lo tendrás sobre mi escritorio, prometió. 3 días después, María Vega fue trasladada a la Clínica Médica Internacional, uno de los mejores hospitales cardíacos de México. El diagnóstico confirmó la gravedad de su condición, pero también que había llegado a tiempo para recibir el tratamiento adecuado. Elena comenzó a trabajar en la Fundación Rivero, aplicando sus conocimientos antropológicos en programas de desarrollo comunitario. Para su sorpresa, descubrió que Alejandro realmente valoraba su perspectiva y le daba autonomía para implementar sus ideas. Las visitas de Alejandro al hospital se volvieron frecuentes. Aunque inicialmente iban dirigidas a Elena, pronto desarrolló un afecto genuino por doña María, cuya franqueza y sabiduría campesina contrastaban refrescantemente con las falsedades que enfrentaba en su mundo empresarial. Una tarde, mientras compartían un café en la cafetería del hospital después de una consulta positiva, María observó a Alejandro con su mirada penetrante. «No sé qué acuerdo tienen ustedes dos», comentó la mujer mayor con tono suspicaz, «pero mi hija nunca había permitido que nadie la ayudara así». Alejandro se sintió repentinamente incómodo bajo el escrutinio maternal. «Elena es una mujer excepcional», respondió con sinceridad. «Estoy aprendiendo mucho de ella». «¿Y ella está aprendiendo algo de ti?», preguntó María, directa como siempre. «Además de cómo gastan su dinero los ricos, claro». Elena, que regresaba con más café, escuchó la última parte y se ruborizó. «Mamá», la regañó suavemente. «Está bien», sonrió Alejandro. «Es una pregunta válida. No estoy seguro de tener mucho que enseñar, pero espero estar aprendiendo a ser mejor persona». La honestidad de su respuesta sorprendió a ambas mujeres. En ese momento, Elena vio algo en los ojos de Alejandro que le provocó una mezcla de miedo y expectativa. Una chispa que sugería que su relación estaba evolucionando más allá del acuerdo profesional que habían establecido. La oficina de Elena en la Fundación Rivero contrastaba dramáticamente con el lujoso despacho de Alejandro en el rascacielos corporativo. Mientras él se rodeaba de arte contemporáneo y muebles de diseñador, ella había decorado su espacio con textiles oaxaqueños y fotografías de las comunidades donde implementaban proyectos. «Elena, mira esto», exclamó Sofía, su asistente, entrando precipitadamente con una revista en la mano. En la portada de Estilo en Sociedad aparecía una fotografía de Elena y Alejandro saliendo del hospital. El titular especulaba sobre la misteriosa mujer que había domado al soltero más codiciado de México. «No puede ser», murmuró Elena, sintiendo un nudo en el estómago mientras leía el artículo plagado de insinuaciones sobre su relación. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Podemos hablar, estoy abajo». Cuando bajó al vestíbulo, lo encontró visiblemente molesto, sosteniendo la misma revista. «Lamento esto», dijo él tan pronto como la vio. «Mi equipo de relaciones públicas está trabajando para controlar los daños». «¿Daños?», repitió Elena con un tono más herido de lo que pretendía. Alejandro se dio cuenta de su error inmediatamente. «Mala elección de palabras», se corrigió rápidamente. «Me refiero a la invasión a tu privacidad. No quiero que te veas arrastrada al circo mediático que rodea mi vida». Elena tomó la revista y la observó con detenimiento. «¿Sabes lo que me molesta realmente?», preguntó. «No es que me fotografíen, sino cómo me describen. La misteriosa mujer de origen humilde. Como si eso fuera todo lo que soy. Como si ser de Oaxaca y no tener dinero me definiera completamente». Alejandro la escuchaba atentamente, asintiendo. «Te entiendo. A mí me han encasillado durante años como el millonario despiadado o el soltero de oro.
Nadie ve más allá de esas etiquetas. La diferencia, señaló Elena, es que tú tienes el poder para cambiar esa narrativa. Yo simplemente seré vista como la oportunista que se acercó al rico, o la pobrecita que necesita ser salvada. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Elena nunca había expresado tan claramente la brecha social que los separaba. ¿Te gustaría conocer mi mundo?, preguntó repentinamente Alejandro. ¿A qué te refieres? Este fin de semana tengo que asistir a la gala anual de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Habitualmente voy solo. Me gustaría que me acompañaras. Elena lo miró sorprendida. ¿Quieres presentarme oficialmente? ¿No temes lo que dirán tus amigos millonarios al verte con alguien como yo? Precisamente quiero que te conozcan, respondió él con firmeza. Que vean lo extraordinaria que eres, más allá de tu origen o situación económica. Aunque recelosa, Elena accedió. El sábado siguiente, se encontró en una situación que jamás había imaginado, vistiendo un elegante vestido prestado por la estilista personal de Alejandro, entrando del brazo de este al salón de baile del Hotel San Regis, donde la élite empresarial mexicana se reunía para su evento más exclusivo del año. Las miradas no se hicieron esperar. Elena podía sentir los ojos evaluándola, los susurros apenas disimulados, las expresiones de sorpresa cuando Alejandro la presentaba como su acompañante. «Alejandro, qué sorpresa haberte acompañado», exclamó Carlos Mendoza, el mismo hombre que había instigado la apuesta semanas atrás. Su mirada recorrió a Elena con una mezcla de curiosidad y desdén. «Carlos, te presento a Elena Vega, directora de proyectos comunitarios en mi fundación», respondió Alejandro con un tono que no admitía burlas. «Encantado», dijo Carlos, besando formalmente la mano de Elena. «¿Y de qué universidad viene usted, señorita Vega?». La pregunta estaba cargada de prejuicio. Elena levantó la barbilla con dignidad. «UNAM, Antropología Social», respondió con orgullo. «Mi tesis sobre el impacto de los megaproyectos turísticos en comunidades indígenas recibió mención honorífica». La sonrisa condescendiente de Carlos flaqueó momentáneamente. «Fascinante», murmuró, claramente desconcertado por su respuesta articulada. «Si me disculpan, debo saludar a otros invitados». A medida que avanzaba la noche, Elena enfrentó docenas de interacciones similares. Algunos la trataban con curiosidad genuina, otros con desdén apenas disimulado, y unos pocos con respeto al descubrir su formación e inteligencia. Durante la cena, se encontró sentada junto a Roberto, otro de los empresarios presentes aquella noche de la apuesta. Después de varios intentos fallidos de impresionarla con comentarios sobre sus viajes y posesiones, cambió de táctica. «Alejandro ha cambiado desde que te conoció», comentó en voz baja mientras los demás conversaban. «Nunca lo había visto tan involucrado con alguien». Elena lo observó con cautela. «¿Qué quieres decir?» «Solo me pregunto si sabes en lo que te estás metiendo», continuó Roberto. «Alejandro tiene una historia complicada con las relaciones. Nada dura demasiado en su vida». «Trabajamos juntos», aclaró Elena. «Nuestra relación es profesional». Roberto sonrió con incredulidad. «Por supuesto», respondió con sarcasmo. «Igual que todas las demás. Solo ten cuidado, querida. En este mundo todo es temporal, especialmente el interés de hombres como nosotros». Las palabras de Roberto la perturbaron más de lo que quería admitir. Durante el baile que siguió a la cena, mientras Alejandro la guiaba con sorprendente gracia por la pista, Elena se encontró preguntándose qué estaba haciendo realmente allí. «Estás muy callada», observó Alejandro mientras giraban al ritmo de la orquesta. «Solo estoy procesando todo esto», respondió ella. «Es como estar en un país extranjero donde conozco el idioma, pero no entiendo las costumbres». Alejandro asintió comprensivamente. «¿Y qué piensas de este mundo extranjero?». Elena reflexionó antes de responder. «Es deslumbrante pero vacío», dijo finalmente. «Hay tanto lujo, tanta apariencia, pero las conversaciones son superficiales. Nadie habla de nada real. Esa es precisamente la razón por la que me sentí tan solo toda mi vida», confesó Alejandro en un susurro. «Hasta que te conocí». El corazón de Elena dio un vuelco. La sinceridad en su voz la desarmó completamente. «Alejandro», comenzó ella, pero fue interrumpida por un tintineo de copas anunciando los discursos. Al término de la gala, mientras el chofer los llevaba de regreso, Alejandro notó que Elena temblaba ligeramente. «¿Tienes frío?», preguntó ofreciéndole su chaqueta.
No es eso, respondió ella con voz quebrada. Es que durante toda la noche no pude dejar de pensar en mi madre, sola en el hospital mientras yo estaba bailando entre millonarios que gastan en una cena lo que podría salvar familias enteras. Alejandro guardó silencio, respetando su vulnerabilidad. No pertenezco a tu mundo, Alejandro, continuó Elena, y no estoy segura de querer pertenecer. Él tomó suavemente su mano. Tal vez yo tampoco pertenezco ya a ese mundo, confesó. Quizás estoy buscando algo diferente, algo más auténtico. Sus miradas se encontraron en la penumbra del automóvil. Por un momento, pareció que iba a besarla, pero Elena apartó el rostro. Necesito tiempo, murmuró. Todo está sucediendo demasiado rápido. Alejandro asintió, respetando su espacio. Cuando el auto se detuvo frente al modesto edificio donde Elena vivía, la acompañó hasta la puerta. Gracias por esta noche, dijo con sinceridad. Me has enseñado más de lo que imaginas. Elena lo miró, dividida entre el impulso de acercarse y la prudencia de mantener la distancia. Buenas noches, Alejandro, respondió finalmente, entrando a su apartamento y cerrando la puerta, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. Una semana después de la gala, la condición de María Vega mejoró significativamente tras una intervención exitosa. Elena pasaba las tardes en el hospital, dividiendo su tiempo entre el trabajo en la fundación y el cuidado de su madre. Aquella tarde de mayo, mientras revisaba unos documentos junto a la cama hospitalaria, la voz de su madre la sacó de su concentración. «Ese hombre está enamorado de ti», afirmó María con la certeza de quien ha vivido lo suficiente para reconocer tales cosas. Elena levantó la mirada, sorprendida por la declaración. «Mamá, nuestra relación es complicada», respondió evasivamente. «Lo complicado está solo en tu cabeza, hija», insistió María acomodándose en la cama. «Veo cómo te mira. No es la mirada de un patrón ni de un benefactor». Elena dejó los documentos a un lado, incapaz de seguir fingiendo concentración. «Aunque fuera así», respondió finalmente, «somos de mundos completamente diferentes. ¿Recuerdas cómo era papá antes de irse? Siempre desconfiaba de los ricos. Decía que solo sabían tomar, nunca dar». María suspiró profundamente. «Tu padre tenía muchos prejuicios, algunos justificados por sus experiencias. Pero juzgar a todos por igual es tan injusto como lo que él criticaba». El silencio se instaló entre ellas, mientras Elena reflexionaba sobre las palabras de su madre. «Tengo miedo, mamá», confesó finalmente. «No del dinero ni de las diferencias sociales. Tengo miedo de lo que siento por él». María extendió su mano, ahora más fuerte que semanas atrás, y tomó la de su hija. «El miedo es natural cuando algo importante está en juego, pero no dejes que te paralice». Esa misma tarde, en el otro extremo de la ciudad, Alejandro enfrentaba una crisis corporativa. Un importante proyecto inmobiliario en Chiapas había sido denunciado por organizaciones indígenas, acusándolo de apropiarse de tierras ancestrales. «Las acciones han caído un 12% desde el anuncio», informaba su director financiero en la sala de juntas. «Los inversores exigen una respuesta inmediata». «Démosles una entonces», respondió Alejandro con determinación. «Suspendan el proyecto hasta que se realice una evaluación independiente del impacto comunitario». La decisión causó conmoción entre los ejecutivos presentes. «Alejandro, ese proyecto representa el 20% de nuestros ingresos proyectados para el próximo trimestre», argumentó Carlos, visiblemente alterado. «No podemos simplemente pausarlo. Tampoco podemos construir sobre tierras cuya propiedad está en disputa», respondió Alejandro con firmeza. «Quiero un equipo de antropólogos y especialistas en derechos indígenas evaluando la situación desde cero». Mientras los ejecutivos abandonaban la sala entre murmullos de preocupación, Jorge, el más veterano del grupo, permaneció sentado. «Has cambiado», observó cuando quedaron solos. «Hace 6 meses habrías enviado un equipo legal para aplastar cualquier oposición». Alejandro se reclinó en su silla, consciente de la verdad en esas palabras. «Tal vez estoy empezando a ver las cosas desde otra perspectiva», admitió. «¿La perspectiva de cierta antropóloga social?», preguntó Jorge con una sonrisa astuta. Alejandro no respondió, pero su expresión lo delataba. «Ten cuidado, Alejandro», advirtió Jorge con tono paternal. «No es que desapruebe tu relación, al contrario.
Pero los accionistas no sentirán lo mismo si perciben que tus decisiones están siendo influenciadas por factores emocionales. Después de la reunión, Alejandro decidió visitar a María en el hospital. Se había convertido en una costumbre que disfrutaba. Las conversaciones directas con la mujer mayor le resultaban sorprendentemente refrescantes. Al llegar, encontró la habitación vacía. Una enfermera le informó que María había sido llevada a realizar unos exámenes rutinarios y regresaría en aproximadamente una hora. Decidió esperar. Mientras se sentaba, notó una libreta abierta sobre la mesa auxiliar. Reconoció la letra de Elena y, sin intención de invadir su privacidad, alcanzó a leer unas líneas que capturaron su atención. Cada día me cuesta más mantener la barrera profesional. Lo que comenzó como una transacción impensable se ha convertido en algo que no me atrevo a nombrar. A veces me pregunto cómo habría sido conocerlo en otras circunstancias, sin el peso de nuestra primera propuesta indecente entre nosotros. Alejandro cerró la libreta inmediatamente, perturbado por haber leído algo tan íntimo. Sin embargo, las palabras resonaban en su mente, revelando sentimientos de Elena que ella nunca había expresado abiertamente. La puerta se abrió, y una enfermera entró empujando la silla de ruedas donde María regresaba de sus exámenes. «¡Alejandro!», exclamó la mujer mayor con genuina alegría. «¡Qué sorpresa tan agradable! Vine a ver cómo evolucionaba la paciente más valiente del hospital», respondió él ayudándola a instalarse nuevamente en la cama. «Estos doctores exageran con tanto examen», se quejó María. «Me siento perfectamente bien». «Es mejor prevenir», señaló Alejandro. «Además, pronto le darán el alta y podrá descansar en un lugar más cómodo». María lo observó con su habitual perspicacia. «No has venido solo por mí, ¿verdad?». Alejandro sonrió ante su franqueza. «También esperaba ver a Elena», admitió. «Está en la fundación. Dijo que tenía una reunión importante sobre un nuevo proyecto», informó María. «Esa niña trabaja demasiado. Como su jefe debería regañarla», bromeó Alejandro. «Pero admiro su dedicación». «¿Solo su dedicación?», preguntó María con mirada cómplice. Alejandro suspiró sintiéndose repentinamente vulnerable frente a esta mujer que parecía leerlo como un libro abierto. «María, ¿puedo hablarle con total sinceridad?». «Es la única forma en que vale la pena hablar», respondió ella. «Estoy enamorado de su hija», confesó finalmente. «Pero nuestro comienzo fue complicado, y no sé si ella podrá ver más allá de eso». María guardó silencio un momento, considerando sus palabras. «El cómo empezamos no determina quiénes podemos ser», dijo finalmente. «Mi difunto esposo y yo comenzamos con una boda arreglada. Yo lo odiaba al principio, pero con el tiempo llegué a amarlo profundamente». Los ojos de Alejandro se iluminaron ante esta revelación. «¿Entonces cree que hay esperanza?». «La hay», aseguró María, «pero tendrás que ser valiente y honesto. Elena ha construido muros toda su vida para protegerse. Solo la verdad absoluta podrá derribarlos». Cuando Elena llegó al hospital esa noche, encontró a su madre inusualmente pensativa. «Alejandro estuvo aquí», informó María. «Lo sé, me dejó un mensaje», respondió Elena, evitando la mirada inquisitiva de su madre. «Hija, ¿qué sientes realmente por él?». La pregunta directa la tomó por sorpresa. Elena se sentó al borde de la cama, buscando las palabras adecuadas. «Es complicado, mamá. Empezamos de la peor manera posible. Él ofreciendo dinero por, ya sabes, y yo considerándolo por desesperación. Pero eso nunca sucedió», señaló María. «No, pero la intención estuvo ahí», respondió Elena con amargura. «¿Cómo puedo confiar en alguien que pensó que podía comprarme? ¿Cómo puede él respetarme sabiendo que estuve dispuesta a aceptar? El respeto no se trata de nuestros errores, sino de cómo los enfrentamos», respondió María con suavidad. «Ambos han crecido desde entonces. Lo veo en ti, lo veo en él». Elena no respondió inmediatamente. En el fondo, sabía que su madre tenía razón. «Mañana me dan el alta», anunció María cambiando el tema. «El doctor dice que puedo regresar a Oaxaca en 2 semanas, cuando termine el tratamiento ambulatorio». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Elena. «¿Regresar a Oaxaca? Pero mamá, tu tratamiento...». «Los medicamentos pueden enviármelos», explicó María, «y vendré a revisiones periódicas. Pero necesito mi tierra, mi casa. La ciudad me ahoga». Elena comprendió entonces
que pronto se enfrentaría a una decisión crucial: regresar a Oaxaca con su madre o permanecer en Ciudad de México, donde había encontrado un propósito profesional y tal vez algo más. El despacho de Alejandro se había convertido en un campo de batalla. La junta directiva, convocada de emergencia tras su decisión de suspender el proyecto en Chiapas, exigía explicaciones. «Tus acciones han costado millones a los accionistas», acusó Roberto, golpeando la mesa con énfasis. «Esta repentina conciencia social está destruyendo todo lo que has construido». Alejandro los observaba con una calma que contrastaba con la agitación general. «Les recuerdo que esta empresa se fundó con principios éticos», respondió con firmeza. «Si los hemos olvidado en el camino, es tiempo de recuperarlos». «¿Principios éticos?», exclamó Carlos con sarcasmo. «¿Los mismos que te llevaron a ofrecer $1 millón por una virgen?». Un silencio helado cayó sobre la sala. La mención de aquel episodio, que todos habían acordado tácitamente olvidar, caía como una bomba en la tensa reunión. Alejandro palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Mi vida personal no está a discusión aquí», respondió con voz controlada. «Lo está cuando afecta las decisiones corporativas», insistió Carlos. «Todos sabemos que esta revelación moral coincide sospechosamente con la aparición de cierta antropóloga social en tu vida». Alejandro se levantó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa de juntas. «Tengan mucho cuidado con lo que insinúan», advirtió con una tranquilidad que resultaba más amenazante que cualquier grito. Jorge intervino, intentando calmar los ánimos. «Nadie está cuestionando tus motivos personales, Alejandro», aclaró diplomáticamente. «Solo necesitamos entender la estrategia detrás de estas decisiones para poder explicarlas a los accionistas». Después de 2 horas de discusiones, se llegó a un compromiso. El proyecto se retomaría, pero con importantes modificaciones que respetaran los derechos de las comunidades locales. Alejandro insistió en que Elena liderara el equipo de evaluación comunitaria, una decisión que levantó cejas, pero que nadie se atrevió a cuestionar abiertamente. Al término de la reunión, mientras los ejecutivos abandonaban la sala, Carlos se acercó discretamente a Alejandro. «Esto no ha terminado», susurró. «La Junta no permitirá que arruines todo por un capricho romántico». Alejandro lo miró con frialdad. «No amenaces lo que no comprendes, Carlos», respondió en voz baja. «Hay cosas más importantes que los dividendos trimestrales». En otro punto de la ciudad, Elena enfrentaba su propia crisis. Había recibido una llamada de Lucía, su hermana menor, informándole que vecinos malintencionados en Oaxaca estaban difundiendo rumores sobre cómo había conseguido el dinero para el tratamiento de su madre. «Dicen cosas horribles, Elena», sollozaba Lucía por teléfono, «que te vendiste a un millonario, que eres su amante. Las vecinas ya no me hablan y los niños en la escuela se burlan». Elena sentía que su mundo se derrumbaba. Los sacrificios que había hecho para proteger a su familia ahora los exponían a la humillación pública. «Son solo rumores, Lucía», intentó tranquilizarla. «Pronto se olvidarán cuando encuentren otro chisme». «No entiendes», insistió su hermana. «Han visto las fotos en las revistas. Tú con ese hombre en esa gala elegante. Todo el pueblo habla de ello». Tras colgar, Elena permaneció inmóvil en su pequeño apartamento, sintiendo una opresión en el pecho. La vida que había construido cuidadosamente estaba desmoronándose. Su reputación en Oaxaca, el respeto de la comunidad que tanto valoraba, su integridad profesional, todo parecía manchado por su asociación con Alejandro. Su teléfono vibró con un mensaje de él. «Necesitamos hablar, es importante. ¿Podemos vernos esta noche?». Elena dudó. Una parte de ella quería alejarse completamente, cortar toda conexión con él y regresar a Oaxaca para enfrentar los rumores directamente. Otra parte, sin embargo, anhelaba verlo, explicarle la situación, quizás incluso buscar consuelo en sus brazos. Finalmente respondió: «Te espero en el café del Parque Chapultepec a las 7». El lugar elegido era significativo, un espacio público, neutral, lejos tanto de las oficinas corporativas como de su apartamento. Un terreno intermedio donde ambos podrían hablar sin las presiones de sus respectivos mundos. Alejandro llegó puntualmente, visiblemente preocupado. Se sentó frente a ella, notando inmediatamente sus ojos enrojecidos.
¿Qué ocurre?, preguntó con genuina preocupación. Elena respiró profundamente antes de responder. Todo se ha complicado, Alejandro. Mi familia en Oaxaca está sufriendo las consecuencias de mi relación contigo. Hay rumores, humillaciones. Alejandro la escuchaba con creciente angustia. Lo lamento profundamente, dijo finalmente. Nunca quise causarte este dolor. No es tu culpa, reconoció Elena. Ambos entramos en esto con los ojos abiertos, pero ahora debo tomar decisiones difíciles. ¿Qué decisiones?, preguntó él, temiendo la respuesta. Mi madre regresa a Oaxaca en 2 semanas. Estoy considerando regresar con ella, dejar la fundación, alejarme de todo esto. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo físico. Elena, por favor, suplicó, tomando su mano sobre la mesa. No tomes decisiones apresuradas. Podemos encontrar una solución. ¿Qué solución, Alejandro?, preguntó ella con amargura. ¿Explicarles a mis vecinos que no me vendí a ti por $1.000.000? ¿Decirles que todo fue un malentendido, que ahora somos... ¿Qué exactamente? ¿Qué somos nosotros, Alejandro? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un abismo. Te amo, declaró él con una sinceridad que sorprendió a ambos. Sé que empezamos de la peor manera posible, que cometí el error más grande de mi vida con esa oferta indecente. Pero lo que siento ahora es real, Elena. Ella retiró su mano suavemente. También tengo sentimientos por ti, admitió con voz quebrada. Pero a veces el amor no es suficiente. Hay demasiadas complicaciones, demasiadas diferencias. Diferencias que podemos superar, insistió él. Elena negó con la cabeza. No entiendes. Hoy tuve una reunión con el equipo de Chiapas. Sé que fuiste tú quien insistió en que yo liderara el proyecto. Confío en tus capacidades, se defendió Alejandro. Y te lo agradezco, pero ¿no ves lo que está ocurriendo? Tu equipo directivo me ve como una influencia negativa. Mi comunidad me ve como una oportunista. Estamos atrapados en percepciones que no podemos controlar. Mientras discutían, ninguno de los dos notó que un hombre en la mesa contigua discretamente los fotografiaba con su teléfono móvil. Dame una oportunidad, Elena, pidió Alejandro. 1 mes. Permíteme demostrarte que podemos hacer que esto funcione. Si después de ese tiempo sigues convencida de que debemos separarnos, respetaré tu decisión. Ella lo miró con tristeza. No se trata solo de nosotros, Alejandro. Mi familia está sufriendo. Mi hermana menor es acosada en la escuela por mi culpa. Lo resolveremos juntos, prometió él. Puedo enviar a alguien de Relaciones Públicas a Oaxaca, organizar una visita a la comunidad, explicar la naturaleza de nuestro trabajo conjunto. ¿Y qué les dirás?, cuestionó Elena con escepticismo. ¿Que ofreciste $1.000.000 por una noche conmigo, pero te enamoraste antes de concretar el trato? Alejandro palideció ante la crudeza de sus palabras. Les diré la verdad, respondió con determinación, que cometí un error terrible nacido de la arrogancia y el vacío emocional, que tú me enseñaste el verdadero valor de las cosas, que tu integridad y tu fuerza me transformaron. La sinceridad en su voz conmovió a Elena, pero el miedo y la duda persistían. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, aceptó él. Tómate el tiempo que necesites. Solo prométeme que no tomarás ninguna decisión definitiva sin hablarlo antes. Elena asintió levemente antes de levantarse. Te llamaré mañana, prometió. Alejandro la vio alejarse, con el corazón pesado por el temor a perderla y la determinación de luchar por su relación contra todos los obstáculos. Lo que ninguno imaginaba era que al día siguiente, su conversación privada se convertiría en titular de los tabloides nacionales. Revelado, la verdad sobre el millonario y la virgen, una oferta indecente que terminó en amor. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México, como presagio de la tormenta que estaba por desatarse. Elena despertó con el incesante sonido de su teléfono. Tenía 20 llamadas perdidas de compañeros de la fundación, varios mensajes de su madre y Lucía, y docenas de notificaciones en redes sociales. Confundida, abrió el primer mensaje, enviado por Sofía. Elena, por favor, llámame cuanto antes. Está en todos los periódicos. Con un presentimiento ominoso, Elena buscó en internet y lo que encontró le heló la sangre. En la portada digital de El Universal
Aparecía una fotografía de ella y Alejandro en el café, tomada el día anterior. El titular, sensacionalista y cruel, dejaba poco a la imaginación. Revelado, la verdad sobre el millonario y la virgen, una oferta indecente que terminó en amor. El artículo, plagado de citas descontextualizadas de su conversación privada, recreaba con morboso detalle la supuesta transacción inicial y cómo había evolucionado hacia una relación romántica. Lo peor eran las frases entrecomilladas, palabras que efectivamente habían pronunciado, pero extraídas de su contexto para crear la narrativa más escandalosa posible. Apenas terminó de leer, su teléfono sonó nuevamente. Era Alejandro. «Elena». Su voz sonaba angustiada. «Supongo que ya lo has visto». «¿Cómo ha podido ocurrir esto?», preguntó ella, luchando contra las lágrimas. «Alguien nos grabó en el café», explicó él con amargura. «Mi equipo legal ya está trabajando para identificar al responsable y exigir una retractación, pero el daño ya está hecho», completó Elena. Un silencio pesado se instaló entre ellos. «Voy a emitir un comunicado desmintiendo todo», anunció Alejandro con determinación. «Explicaré que fue un malentendido, una broma estúpida que nunca debió hacerse pública». «¿Y crees que alguien lo creerá?», preguntó ella con amargura. «La gente prefiere creer lo peor, especialmente cuando confirma sus prejuicios sobre las mujeres de origen humilde que se relacionan con hombres poderosos». En ese momento, otra llamada entró. Era su madre. «Tengo que atender, Alejandro». «Es mamá». «Por supuesto. Te llamaré después». Con manos temblorosas, Elena respondió. «Hija». La voz de María sonaba sorprendentemente tranquila. «Acabo de ver las noticias. Lucía ha llamado llorando desde Oaxaca». «Mamá, yo...», comenzó Elena, pero María la interrumpió. «Escúchame bien, Elena. No te disculpes por algo que no has hecho. No permitas que transformen tu historia en algo sórdido». Las palabras de su madre le proporcionaron un inesperado consuelo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiéndose repentinamente como una niña perdida. «Enfréntalos», respondió María con firmeza. «Toma el control de tu narrativa. No dejes que otros definan quién eres». Después de colgar, Elena permaneció sentada en su cama durante casi una hora, reflexionando sobre las palabras de su madre. Finalmente, tomó una decisión. Llamó a Alejandro. «Necesito que organices una rueda de prensa», dijo sin preámbulos. «Voy a contar nuestra historia, la verdadera». «Elena, no tienes que exponerte así», protestó él. «Puedo manejar esto». «No, Alejandro, esto nos afecta a ambos. Y si vamos a tener alguna oportunidad de superar esto, debe ser juntos, con total transparencia». Esa misma tarde, en la sede corporativa del Grupo Rivero, periodistas de diversos medios se congregaron, atraídos por el escándalo y la promesa de una declaración oficial. La sala de conferencias estaba repleta cuando Alejandro entró, seguido por Elena. Un murmullo recorrió la audiencia. La mayoría esperaba ver a Alejandro solo, emitiendo un comunicado legal que negara todo o minimizara el escándalo. La presencia de Elena cambiaba completamente el panorama. Con serenidad aparente, aunque por dentro estaba aterrorizada, Elena tomó el micrófono. «Buenas tardes», comenzó con voz clara. «Mi nombre es Elena Vega. Soy antropóloga social, originaria de una comunidad rural de Oaxaca y directora de proyectos comunitarios en la Fundación Rivero». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. «Estoy aquí porque esta mañana varios medios publicaron una versión distorsionada de mi relación con Alejandro Rivero. Una historia que toma elementos fragmentados de realidad y los combina con especulaciones para crear un relato sensacionalista que daña no solo nuestra reputación, sino también a nuestras familias y comunidades». Los periodistas tomaban notas frenéticamente, sorprendidos por la franqueza y dignidad con que esta mujer hasta ayer desconocida se dirigía a ellos. «La verdad es esta. Hace 2 meses, Alejandro Rivero hizo una propuesta impulsiva y moralmente cuestionable, nacida de la arrogancia y el vacío emocional. Una propuesta que reflejaba los valores distorsionados que nuestra sociedad a veces fomenta en quienes tienen poder y riqueza. Alejandro, a su lado, mantenía una expresión seria, pero apoyaba cada palabra con su presencia. Yo, enfrentando una crisis familiar grave,
consideré brevemente aceptar esa propuesta por desesperación. Sin embargo, al conocernos, ambos reconocimos no solo lo equivocado de ese planteamiento inicial, sino la posibilidad de una relación basada en valores diferentes: respeto, aprendizaje mutuo y compañerismo. Elena hizo otra pausa, notando que el tono de los periodistas había cambiado sutilmente. Ya no era la depredación hacia una presa fácil, sino un respeto reluctante hacia alguien que enfrentaba con dignidad una situación imposible. Alejandro me ofreció un trabajo legítimo en su fundación, donde he podido aplicar mi formación académica para beneficiar a comunidades marginadas. Y sí, durante este proceso hemos desarrollado sentimientos mutuos que estamos explorando con la cautela y el respeto que cualquier relación merece. Un periodista levantó la mano impaciente. Señorita Vega, ¿está confirmando entonces que hubo una oferta de dinero a cambio de servicios sexuales? Elena no se inmutó. Estoy confirmando que hubo un momento oscuro en la vida de ambos, un error de juicio que nunca se materializó. Lo que ha surgido después es una relación auténtica entre dos adultos que están aprendiendo uno del otro. Otro periodista intervino. Señor Rivero, ¿no le preocupa que esta situación afecte la confianza de sus inversores? Alejandro se acercó al micrófono. Lo que debe preocupar a mis inversores es la integridad con que manejamos todos nuestros asuntos, incluidos los personales. He cometido errores, como todos. La diferencia está en reconocerlos, aprender y crecer a partir de ellos. Durante casi una hora, ambos respondieron preguntas, algunas incisivas, otras abiertamente hostiles. Elena, con cada respuesta, demostraba una inteligencia y dignidad que contrastaba con la imagen de víctima o cazafortunas que algunos medios habían intentado proyectar. Al finalizar la rueda de prensa, los titulares comenzaron a cambiar. La antropóloga que conquistó al millonario con su inteligencia. Elena Vega, la mujer que desafía estereotipos. Rivero admite errores y defiende relación basada en respeto mutuo. En el automóvil, regresando del evento, Alejandro tomó la mano de Elena. «Has estado extraordinaria», dijo con admiración genuina. No cualquiera enfrenta así a los medios. Elena estaba emocionalmente exhausta. «Solo dije la verdad», respondió. «Es lo único que podemos hacer ahora. Ser honestos con los demás y con nosotros mismos. Y nuestra verdad es que nos amamos», afirmó él, mirándola intensamente. Elena sintió un nudo en la garganta. «Nuestra verdad es que sentimos algo profundo el uno por el otro», corrigió suavemente. «Algo que merece la oportunidad de crecer sin presiones ni expectativas». Alejandro asintió, comprendiendo que después de todo lo ocurrido, Elena necesitaba tiempo y espacio para procesar sus sentimientos. Esa noche, mientras Elena finalmente se permitía descansar en su apartamento, recibió un mensaje de Lucía. «Te vi en las noticias, hermana. Estuviste increíble. Todos en el pueblo están impresionados. Te extrañamos y te queremos». Por primera vez en todo el día, Elena sonrió. 2 semanas después del escándalo mediático, María Vega regresó a Oaxaca acompañada por un equipo médico privado que Alejandro había insistido en proporcionar para asegurar su comodidad durante el viaje. Aunque Elena había planeado inicialmente acompañarla, un importante proyecto en Chiapas requería su presencia en Ciudad de México. «Estaré bien», aseguró María mientras se despedían en el aeropuerto. «Lucía estará conmigo, y tú tienes trabajo importante aquí. Te visitaré en 2 semanas», prometió Elena, abrazando a su madre con fuerza. «Y tráelo contigo», susurró María en su oído. «Quiero mostrarle nuestra tierra». Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina de trabajo intenso. Elena se sumergió completamente en el proyecto de Chiapas, desarrollando un modelo de consulta comunitaria que respetaba las tradiciones indígenas mientras identificaba oportunidades de desarrollo sostenible. Alejandro, por su parte, enfrentaba la resistencia de algunos miembros de la junta directiva que seguían oponiéndose a la nueva dirección ética de la empresa. Aunque se veían casi diariamente en un contexto profesional, ambos habían acordado darse espacio personal para procesar todo lo ocurrido. Sin embargo, cada mirada, cada conversación, reforzaba el vínculo que habían formado. Una tarde, mientras revisaban los avances del proyecto en la oficina de Elena, Alejandro finalmente abordó el tema que habían estado evitando.
Han pasado casi 2 meses desde que nos conocimos, comenzó con tono reflexivo. Siento que he vivido más en este tiempo que en los 10 años anteriores. Elena levantó la mirada de los documentos que revisaban. También he sentido eso, admitió. A veces pienso en cómo nuestras vidas se han entrelazado de formas que ninguno hubiera imaginado. Elena, Alejandro la miró con intensidad. No quiero presionarte, pero necesito saber qué somos. ¿Qué quieres que seamos? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de todas las complejidades que habían enfrentado. Diferencias sociales, comienzos cuestionables, escándalos mediáticos, presiones familiares y corporativas. Creo que somos dos personas que se encontraron en circunstancias imposibles, respondió ella finalmente, y que, contra todo pronóstico, descubrieron que pueden ser mejores juntos que separados. Eso significa, comenzó Alejandro esperanzado. Significa que estoy dispuesta a intentarlo, confirmó Elena con una pequeña sonrisa. A construir algo genuino, sin etiquetas preconcebidas ni expectativas sociales. Solo nosotros, aprendiendo a amarnos desde la honestidad. Alejandro tomó sus manos con emoción apenas contenida. Es todo lo que pido, respondió, una oportunidad de construir juntos. Pero necesito que entiendas algo, añadió Elena con seriedad. No renunciaré a mi identidad ni a mis raíces. No me convertiré en una socialité ni abandonaré mi trabajo comunitario. Nunca te pediría eso, aseguró él. Es precisamente tu autenticidad lo que me enamoró. 2 días después, ambos volaban a Oaxaca. Para Alejandro, era la primera vez que visitaba la tierra natal de Elena. El pequeño pueblo donde había crecido contrastaba dramáticamente con los lujosos entornos a los que estaba acostumbrado, pero había una calidez y autenticidad que lo cautivó inmediatamente. María lo recibió en la modesta pero acogedora casa familiar, decorada con textiles tradicionales y aromas de comida casera. Lucía, inicialmente tímida con Alejandro, pronto se relajó al ver cómo interactuaba respetuosamente con su madre y las tradiciones locales. «Tu familia es maravillosa», comentó Alejandro esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde el patio trasero. «Ahora entiendo de dónde viene tu fuerza». Elena sonrió, conmovida por su sinceridad. «No siempre fue fácil», admitió, «pero el amor verdadero nos sostuvo, incluso en los momentos más difíciles». Durante los días siguientes, Elena le mostró los lugares significativos de su infancia. La escuela donde había destacado como estudiante, el mercado donde ayudaba a su madre a vender textiles, la biblioteca comunitaria donde descubrió su pasión por la antropología. También lo llevó a conocer artesanos locales y líderes comunitarios. Para sorpresa de Elena, Alejandro conectó genuinamente con ellos, escuchando sus preocupaciones y compartiendo ideas para proyectos de desarrollo sostenible que podrían implementarse a través de la fundación. Nunca imaginé que un empresario urbano pudiera entender tan bien nuestras necesidades, comentó doña Josefina, una respetada tejedora, después de una larga conversación con Alejandro sobre cómo preservar técnicas tradicionales mientras se accedía a mercados más amplios. En el último día de su visita, mientras paseaban por un sendero en las colinas que rodeaban el pueblo, Alejandro se detuvo repentinamente. «Tengo algo que proponerte», dijo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Elena lo miró expectante. «Estaba pensando en expandir el alcance de la fundación», explicó. «Crear un instituto de investigación y desarrollo comunitario aquí en Oaxaca. Un lugar donde antropólogos, economistas y líderes indígenas puedan colaborar en proyectos que realmente beneficien a las comunidades locales». Los ojos de Elena se iluminaron ante la idea. «Sería extraordinario», respondió con entusiasmo. «Y me gustaría que tú lo dirigieras», continuó él. «Nadie tiene mejor comprensión de las necesidades locales ni mayor compromiso con el desarrollo ético». La propuesta la tomó por sorpresa. «Alejandro, eso significaría que podrías regresar a tu tierra, estar cerca de tu familia y seguir desarrollando tu carrera profesional», completó él. «Y yo podría establecer una oficina regional aquí, supervisando los proyectos del sureste mientras pasamos tiempo juntos, construyendo nuestra relación sin las presiones de la capital». «¿Estarías dispuesto a dividir tu tiempo entre Oaxaca y Ciudad de México?», preguntó ella, asombrada por la magnitud de lo que proponía. «Estoy dispuesto a reconfigurar mi vida entera si es necesario»,
respondió con absoluta sinceridad. Estos días, aquí me han mostrado una forma de vivir más auténtica, más conectada con lo que realmente importa. Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Mi madre tenía razón, murmuró. El cómo empezamos no determina quiénes podemos ser. ¿Eso es un sí?, preguntó Alejandro con una sonrisa esperanzada. Es un vamos a construirlo juntos, respondió Elena, acercándose para besarlo bajo el cielo infinito de Oaxaca. 6 meses después, el Instituto de Desarrollo Comunitario Sustentable abría sus puertas en un edificio restaurado del centro histórico de Oaxaca. Bajo la dirección de Elena, rápidamente se convirtió en un referente nacional para proyectos de colaboración entre comunidades indígenas y empresas socialmente responsables. Alejandro, fiel a su palabra, dividía su tiempo entre Ciudad de México y Oaxaca, delegando cada vez más responsabilidades corporativas para enfocarse en proyectos con impacto social positivo. Juntos habían encontrado un equilibrio que respetaba sus orígenes y aspiraciones individuales, mientras construían una vida compartida basada en valores mutuos. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol desde la terraza de la pequeña casa que habían comprado juntos en las afueras de la ciudad, Alejandro reflexionó sobre el camino recorrido. ¿Alguna vez imaginaste que aquella propuesta indecente nos traería hasta aquí?, preguntó con una mezcla de incredulidad y gratitud. Elena, recostada contra su hombro, sonrió. Nunca. Pero quizás necesitábamos ese comienzo imposible para encontrar nuestro camino verdadero. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él. De nada, respondió con certeza. Cada decisión, cada obstáculo, nos ha traído a este momento, y no lo cambiaría por nada. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Oaxaca, ambos guardaron silencio, conscientes de que su historia, con todos sus giros inesperados, apenas comenzaba. Lo que había iniciado como una propuesta nacida de la arrogancia y la desesperación se había transformado en un amor profundo y transformador que desafiaba estereotipos y creaba nuevas posibilidades para ambos y para las comunidades que ahora servían juntos.